Para todos los que amamos la música, hay algunas bandas que no solamente son icónicas, no solamente forman parte del colectivo cultural, porque pues a todos nos gustan bandas del mainstream en cualquiera de los géneros en que nos movamos, pero también hay bandas como Foo Fighters que son más bien como una especie de brújula, ¿no? Y que no solamente guían tu norte de tus gustos quizás, sino que además como que crecen contigo. Sobre todo, digo, es una banda que también hemos comentado ha tenido pues una influencia en muchos jóvenes y en muchos artistas nuevos y desde luego pues va a seguirla teniendo por siempre, ¿no? No solamente por la banda que representa Foo Fighters, sino además obviamente por la banda previa, tanto obviamente de Dave Grohl como de Pat Smear que fue en Nirvana. Pero pues aquellos que seguimos a la banda desde hace un poquito más de 2 décadas, pues sí, o sea, marca momentos de tu vida, algunas de sus canciones, sobre todo, por ejemplo, los que tuvimos bandas, y pues hacíamos, por ejemplo, covers de los primeros 2 discos, ¿no? De Color and the Shape y There Is Nothing Left to Lose. Y de repente les vas perdiendo por la vida, por lo que sea, a lo mejor ya no tienes después tus bandas, ya no tienes tanto gusto por el rock, vas cambiando, a lo mejor tu nueva novia es reggaetonera, etcétera, pero de repente dices, te juntas con alguien y dices, oye, ya sacó un nuevo disco Foo Fighters, pues ¿cuántos discos ha sacado? Y entonces vas reconectando con ellos y te das cuenta, perdón, que al igual que tú son personas que pues también han perdido, han sufrido, han amado, han alcanzado, han expandido también sus horizontes y es justamente ese norte del que hablo tan bonito que es Foo Fighters. Por lo tanto, está más que una crítica a But Here We Are, que cómo puede caber una crítica, pienso yo, que desde luego sí hay, ¿no? En canales especializados, pero aquí es más como ese comentario que decía en la miniatura, es como volver a casa. Realmente se siente así. Y voy a sacarme del pecho algo que traigo desde las reacciones, que es una conexión que le siento muy cercana a ese quinto disco, que es, yo creo que hasta el momento, inclusive por encima de mi disco favorito de los Foo Fighters, ese disco doble que es In Your Honor, lo siento muy cercano, pero es que hay muchísimas cosas por las cuales se puede decir que este es un disco como para volver a casa, así, quitándonos esa parte de que pues es un disco como para despedir a la memoria de Taylor Hawkins, que desde luego sí lo es, pero digo, tampoco es un disco que busque, también lo habíamos dicho de ahí en los comentarios de los singles, no parece que el sonido vaya a estar, y no lo está, como tirándole a eso, como que explotando ese sentimiento, como que a cada rato hablando de eso, porque por ejemplo justamente In Your Honor pues hablaba un poco de eso, de hecho por ahí estaba una canción a Taylor Hawkins en un simulacro de Peligro, una canción dedicada a Kurt Cobain, y bueno, es parte de la historia, ¿no? De Foo Fighters, pero además es un disco en el que regresan a ese sonido de los Foo Fighters, que de nuevo es una contradicción si decimos el sonido sello o que suenan a los Foo Fighters, porque cualquier disco, así sea experimental, así sea un poquito más pop, así sea un poquito más expansivo en cuanto a las orquestaciones, va a ser el Foo Fighters de ese momento. Pero desde el inicio de este discazo, el primer track, Rescued, que también fue uno de los singles, me sonó muchísimo a la energía, deja tú de In Your Honor, porque sí, mientras más la escucho me sonaba mucho a In Your Honor, el track del disco, el homónimo, pero al One by One, que era el disco previo, el cuarto disco, que yo creo que ese comienza una etapa medio acústica, por lo menos la segunda mitad del One by One sí se ponía un poco más acústico, tenía mucha influencia del blues que le empezó a gustar más, la americana que le empezó a gustar más a Dave Grohl, obviamente In Your Honor pues era un disco doble, decía uno que sí tenía la energía del Doa, del Hell, pero también tenía un segundo disco que es completamente acústico, que por ahí había comentado que tenía, y es que yo le encuentro muchos paralelismos. Por ejemplo, este pedazo de track que sigue siendo mi favorito, Show Me How, se me pasó por completo que el video está aquí como en la naturaleza, como en el agua, pero no parece como que simplemente mostrarte el movimiento de la naturaleza, no te muestran animales. Y es que por ahí hay un track, precisamente en In Your Honor, que es como una especie de canto a un amigo, que no sabes si se la dedica a Kurt Cobain o a Taylor Hawkins, que decía es como que los dos principales depositarios de la inspiración de ese disco, pero se llama Still, como quieto, y precisamente le habla acerca de escapar un rato al campo, a la naturaleza, y bueno. Pero además, por ejemplo, también lo comparaba porque ahí está precisamente su hija, Violet Grohl. También les recomiendo ver la reacción, pero sobre todo les recomiendo, pues obviamente, escuchar el disco, si no lo han hecho, ¿no? Volver a escuchar ese track, que es un pedazo de track, Show Me How. Pero decía, tiene
yo le encuentro un parecido a la forma en que canta con Norah Jones precisamente ahí, que es Virginia Moon. Bueno, pues aquí en Rest, al final de este track de Rest, que tiene una fuerza, la fuerza de Dave Grohl también es algo de lo que hay que hablar. Termina diciendo ahí en Virginia te encontraré, o como después de esa despedida dice, bueno, pues algún día nos vamos a ver de nuevo. Es un disco que trata de una manera muy sutil, de nuevo sin sobreexplotar los simbolismos de la muerte, del legado, de la vida eterna, por lo menos de las esperanzas, de los recuerdos, en fin, es respetuoso en cuanto a cada una de las creencias con lo que... Porque a ver, es que además yo creo que Dave Grohl sabe que le canta a millones de personas y que además millones de personas se van a sentir identificadas con el disco o con el sonido o simplemente con la banda o simplemente con que regresen a estos sonidos y a estos gritos. Pero bueno, decía, al final de Rest, de nuevo menciona Virginia, pero es que Virginia es justamente el hogar de Dave Grohl, ¿no? Bueno, él nace en Ohio, pero él crece, digamos, él pasa su infancia y su adolescencia en Virginia. Virginia Moon y Rest siento que cierran ese disco. Entonces, bueno, el que cierra In Your Honor es Razor, pero pues, por ahí van. Y siento que es un disco así como la contraparte. Si bien In Your Honor era como abrir las orquestaciones de nuevo para ese periodo, esa transición que iban a hacer de esos 3 discos acústicos, que según yo pues es la segunda mitad de One by One, el segundo disco de In Your Honor y el Echoes, y después vendrían los 5 discos que para mí son como su experimentación, su etapa de crecimiento, de expansión literalmente. Por ejemplo, Sonic Highways, también por ahí la comentamos. Este reencuentro con Butch Vig, que por cierto produjo el Nevermind de Nirvana, pues literalmente hizo que Dave Grohl viajara a diferentes ciudades con diferentes productores. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Ya no vamos a hablar demasiado ni de Wasting Light ni de Sonic Highways, que decía para mí son discazos también, aunque a muchos no les gustaron, pero empieza a hacerse un Foo Fighters un poquito más orquestal. No sé si progresivo sea la palabra correcta para esos momentos, pero después vendría los 3 discos, la trilogía de 3 discos de Greg Kurstin, que con Creed and Gold fue uno de esos discos que a mí se me pasaron por completo. Ya tenía el canal aquí cuando sale Medicine at Midnight, que decía yo, me acerqué esperando que no me gustara y la verdad es que me terminó gustando. Pero con esos movimientos medio pop, pues uno esperaría que But Here We Are, que pues está de cierta forma dedicado a la memoria de Taylor Hawkins, pues se fuera un poquito por ese lado más pop. Pero no, la verdad es que fue una sorpresa genial haberlo escuchado de principio a fin y encontrar esa energía que decía. Yo creo que pues así abiertamente pues no la sentías tan fresca, tan propia de ellos, tan fácilmente reconocible desde One by One. Es un disco que sin embargo también lo comentamos cuando hablamos tanto de Rescued como de Under You, que no se nota que, o bueno, no se ve, y obviamente no es así, que los screams, que los riffs estén ahí como para levantar al disco de una atmósfera más bien etérea, más bien como de Requiem. En realidad el disco es sólido en ese sentido, que te ofrece sentimientos puros. O sea, yo creo que inclusive si no hubiera sucedido lo de Taylor Hawkins, quizás hubieran regresado a este sonido un poquito más fúrico. La voz de Dave Grohl, se siente como que un fuego inagotable, inextinguible a lo largo del disco, pese a que de nuevo pues sí tienden a jugar por momentos en terrenos un poquito blues todavía, un poquito medio country, bueno, americana, y desde luego pues en partes orquestales, ¿no? Esa parte medio shoegaze que está en Show Me How. Desde luego The Teacher, que creo que es el momento, pues si se quiere, más progresivo. De hecho, las 2 primeras escuchas del disco, la verdad es que sí me perdía un poco porque es un track complejo, es un track desde luego largo, 10 minutos. Y sin embargo, pues sí te saben resolver. Finalmente, Dave Grohl es un músico con mucho toque, con mucha sensibilidad para crear música, si no completamente compleja, sí que te atrapa, sí que tiene un propósito, sí que te entrega de nuevo una resolución que te hace sentir satisfecho, inclusive en sus momentos o en sus tracks menos agresivos. En este disco la verdad es que se siente un Foo Fighters súper cohesivo. Dave Grohl ya lo habíamos leído por ahí en las reacciones a los singles, que es quien está detrás de la batería. Entonces se siente lógicamente un grupo, una banda súper cohesiva. Y se siente como eso, como volver un poco a esa energía de los primeros discos. No sé si sea un cierre a su etapa experimental, si de nuevo nos metemos en esta teoría de que pueden ser 5 discos experimentales, tanto con Butch Vig como con Greg Kurstin. Pero curiosamente abarcan desde que regresa Pat Smear, que él regresa precisamente para un poquito antes de los tours antes de Wasting Light, de que graben los tours de Wasting Light.
antes de que graben el disco de Wasting Light y obviamente salgan de tour, pero pues ya está presente precisamente con estos 2 discos de Butch Vig y ahora los 3 con Craig Kurstin. Y pues de los elementos tanto de Chris como de Nate, pues uno no puede hacer sino pues simplemente deleitarse, ni siquiera ponerse a checar o a comparar los trabajos de cada uno de los instrumentistas respecto a los discos previos, porque pues cada uno de ellos, incluyendo a Dave Grohl, desde luego crecen, pero crecen en el sentido de eso que decía al inicio, la expansión musical, diferentes estilos que van buscando, diferentes propósitos para cada disco, y no necesariamente en estarte entregando tracks que estén todo el tiempo llenos de energía, llenos de riffs, llenos de saturación. Quizás lo que sí se ha notado mucho ha sido el crecimiento armónico en las voces, en los coros, que de hecho, que justamente fue con el Concrete and Gold, que con Greg Kurstin, pues se animan un poco a crear, más que segundas voces, que esas están desde el inicio, esta especie de construcciones pues casi corales, ¿no? En fin, pues se siente de nuevo que la energía pues, del rock, para no decir del grunge, porque del grunge pues creo que Dave Grohl se quiso separar desde el The Color and the Shape, aunque desde luego lo trae innata esa furia, pues digamos, cruda del grunge, pero creo que es más el rock que, pues a su vez, influyó a la creación del grunge para que, pues precisamente, conociéramos a este músico, pues legendario ya. But Here We Are de nuevo se siente como ese regreso a casa, como ese... Para mí se siente como el reencontrarme con esa banda de los primeros discos, los primeros 3, 4 discos, pero también con esa completud de no solamente regresar a ese sonido, sino de traer ciertos sonidos de ese inicio, pero con la construcción de sí armónica, progresiva, pop inclusive, de los discos que pues les han sucedido, de ese regreso de Pat Smear, de pues obviamente la pérdida de Taylor Hawkins, que pues se va a ver hasta apenas en un futuro. Esperemos la inclusión de Josh Freese, a ver qué trae a aportar a la banda. Va a ser obviamente una banda nueva, una vez que un músico, inclusive instrumentista, sale o entra, pues desde luego la banda se reconfigura completamente, ¿no? Pero me parece que no es sino un punto perfecto para cerrar pues este ciclo, si quieren, de 5 discos experimentales o de 11 discos de los Foo Fighters hasta 2023, donde están a punto de cumplir pues ya 3 décadas de vida. Y pues la verdad es que es un disco muy completo que creo que no merecería, por lo menos para este canal, para los propósitos de este canal, que es simplemente meternos un poquito detrás de la música sin analizar tanto, el decir cómo queda en la jerarquía inclusive personal respecto a sus otros discos. Para mí queda como un paralelismo perfecto con In Your Honor y por lo mismo pues queda como un punto altísimo en su discografía. Tracks favoritos de aquí, híjole, pues Rest desde luego, pero por la voz de Dave Grohl decía, no solamente es enérgica, sino también sí se siente por ahí una especie de dolor, pero no solamente creo que por Taylor, sino por las mismas letras. Ahí en Rest empieza esta salida medio coral y de repente la voz de él, esa parte yo creo que me movió más que Show Me How, pero es que además es la forma en que se va construyendo, que eso también lo habían trabajado desde Sonic Highways, en fin. Fue un discazo, personalmente uno de mis favoritos, una experiencia muy buena, sobre todo también decía por haber sido alguien que creció pues escuchando su música, haciendo sus covers, que tenía como que momentos específicos de mi vida conectados a algunas de sus canciones, y pues escuchar este disco en este canal con ustedes, bueno, por lo menos en este comentario, me permite pues también medir mi vida y checar o sopesar mis pérdidas y también si he crecido o no. Espero que sí, pero sobre todo espero que también ustedes pues disfruten así un disco como tal y no... Bueno, también analizarlo si quieren, para eso hay otros lugares, ¿no? Pero la verdad es que eso es una experiencia sobre todo. Fue uno de mis momentos favoritos haberlo escuchado desde el inicio y obviamente en cada repetición que le ponía. Esto ha sido todo de momento. Favorito como candidato favorito de lo mejor del año... No sé, digo, ellos han ganado un montón de Grammys y eso lo sustenta, pero personalmente sí, objetivamente, digo, obviamente todavía estamos a mitad del 2023 y yo creo que con las escuchas sí va a ir subiendo en mi valoración, pero de momento es un favorito personal de su discografía. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.